Buenas tardes. ¿Cómo se siente este día? ¿Bendecido? Créeme que yo me siento bendecido y afortunado. Soy afortunado por tener a Dios como Padre, por tener a mi esposa, a mis hijos, por predicarle a una iglesia bendecida. Soy afortunado por pastorear vida con propósito. Y créame que, aunque es el mismo mensaje que el de las 9 a.m., pero nunca sale igual. El mensaje tiene que ver con esa conexión entre Dios, el predicador, y la conexión de la iglesia, del que está escuchando con la palabra. Y yo puedo ver que usted vino con hambre, pero con hambre espiritual. Y yo creo que Dios tiene algo muy especial esta tarde para nosotros. ¿Usted lo cree? Padre, que sea tu espíritu el que hable, el que sople, el que nos anime, el que nos levante, el que nos enseñe, que nos mueva a ser cada día más como tú. Y que, Padre, podamos aplicar cada principio de esta predicación, que nuestra vida pueda recibir sanidad, que pueda recibir libertad en Cristo Jesús. Amén. Sin duda, la salud física, mental, emocional, espiritual es uno de los dones más maravillosos. ¿Comparte eso conmigo? Y yo siempre he perseguido la sanidad y siempre voy a perseguir esa sanidad en usted, en toda la iglesia. Y hoy le voy a hablar de esas promesas divinas. Vamos a ver en Éxodo 15, 26. Promesas de sanidad. Algunos ven que hay más de 14,000 promesas en la Biblia. ¿Puede imaginarse? A ver, repítame por lo menos unas 4,000. Entonces, si no las puede repetir, entonces le hace falta leer la Biblia hasta que se las aprenda. Éxodo 15, 26 nos dice: les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Aquí hay una promesa condicional. Todos entendemos lo que es condicional. El amor incondicional es el amor de los adolescentes, aunque es enamoramiento o es apasionamiento. Pero solamente hay 3 promesas, algunos han visto hasta 5 promesas en la Biblia que son incondicionales. Pero el 99.99% de las promesas son condicionales. La condición para que Dios nos regrese la salud, vamos a ver 4. Lo primero es que dice, yo soy el Señor su Dios. Primero tú debes de reconocer que el Señor es tu Dios y que la vida no se trata de ti, no se trata de cualquier situación que tú estés persiguiendo en la vida. Dios es el dueño, el soberano de todo. Dios nos hizo, entonces tenemos que reconocer al yo soy. El segundo principio es: si escuchan mi voz, escuchar la voz del Espíritu, escuchar la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios a través de la predicación, a través de la palabra, a través de la oración. Escuchamos la voz de Dios. Todos los días debemos nosotros escuchar la voz de Dios. Es imposible que nosotros obedezcamos a nuestro Padre si no escuchamos su voz. La Escritura dice que mi pueblo murió, pereció por falta de conocimiento. Cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, de sus promesas,
de su voluntad, entonces nosotros nos vamos a equivocar repetidas veces. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto desastre en la vida, en la humanidad? ¿Por qué en la mayoría de la gente al día de hoy su vida es un enredo? ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios todos los días y obedecerla. ¿Cómo vamos a obedecer como un niño? ¿Cómo va a obedecer a sus padres si no aprende a escuchar? El día de hoy existe una sordera emocional y espiritual. Hay muchos niños, hay muchos adolescentes y jóvenes que son sordos emocionalmente. Le están diciendo sí al papá, sí a la mamá, pero hacen lo contrario, porque están sordos, sus sentidos están embotados. Al día de hoy hay muchos cristianos que están sordos espiritualmente, porque no escuchan la voz de Dios. Entonces la condición es escuchar su voz. El tercero es: y hacen lo que yo considero justo. Hacer la justicia, practicar la justicia de Dios, debe practicarse conforme a la perspectiva divina. Si practicamos la justicia de Dios, simplemente no perjudicaremos en nada al prójimo. Jesús le dijo a sus discípulos: si tu justicia no rebasa la del escriba y fariseo, tú no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué hacía el fariseo? Saludaba al que lo saludaba. El fariseo bendecía al que lo bendecía. El fariseo amaba al que lo amaba. Y Jesús dice: ahora tú debes bendecir al que te maldice y debes de amar al que te aborrece. Allí está practicar la justicia de Dios. Entonces, queremos recibir sanidad, debemos practicar la justicia de Dios. Y también nos dice: si cumplen mis mandamientos y mis estatutos. Dios le dio a Moisés en el Sinaí los 10 mandamientos en las tablas de la ley, pero aparte de los 10 mandamientos les dio estatutos. Los 10 mandamientos, ¿qué es la ley moral? ¿Tú sabías que los 10 mandamientos ya existían antes de que Dios se los diera a Moisés en las tablas? Ya existía. El no matarás, el no robarás, el no adulterarás, el honrar a Dios, eso ya existía. La ley moral es eterna, es universal. La ley moral Dios la puso en la conciencia del hombre. Cualquier ser humano, aún un ermitaño que desde pequeño lo dejen o ya que se pueda valer por sí mismo y que le dejaran los alimentos por los siguientes 10 o 20 años, ermitaño, aislado, y que él comiera, que él subsistiera y que nadie le enseñara lo moral. Dios puso en la conciencia del hombre el bien y el mal. El saber distinguir eso que estás haciendo está pecaminoso, estás lastimando a un prójimo o estás ofendiendo al Creador. Entonces, ahora el guardar los 10 mandamientos implica o se globaliza, se simplifica en el gran mandamiento que Dios le dice a los israelitas. Ahí en Deuteronomio les dice: oye Israel, nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento encierra los 10 mandamientos. ¿Y sabe con qué? Amor, con la palabra amor. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La promesa de Dios es: no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿Cómo es de que Dios nos va a regresar la salud? ¿Acaso Él no la quitó? ¿Acaso Él fue el que nos mandó la enfermedad? No es así. Recordemos de los mensajes pasados que la enfermedad
es una maldición generacional. La enfermedad es una maldición por el pecado original de nuestros padres de Adán y Eva. Por cuanto por un hombre entró el pecado y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Entró la enfermedad. Ahora Dios promete regresarnos la salud. Promete regresarnos la sanidad. Quiero que vea por favor en Éxodo 23, 25. Que sigue diciendo Dios a los israelitas: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. La promesa es que Dios va a apartar toda enfermedad de nosotros. ¿Lo estamos escuchando bien? Dios está prometiendo que va a apartar toda enfermedad. Todo. Cáncer, leucemia, colitis, gastritis, demencia, cualquier enfermedad, toda enfermedad. Pero ¿cuál es la condición aquí? Que debemos de ¿qué? Adorar a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas del hombre? Que nosotros fuimos creados para su alabanza de Él. ¿Cierto o no? Así como usted adquiere, todos los que estamos aquí traemos prendas de vestir. Y al menos que a usted le hayan prestado alguna prenda el día de hoy, que casi lo dudo, la mayoría podemos decir pues es mío. Y usted pudiera decir yo puedo regalar ese cinturón o esos tenis o ese pantalón sin ningún problema porque es mío, ya sea que me lo compró el esposo, yo me lo compré, me lo regalaron, como haya sido. Pero es de usted, está para el servicio de usted. Usted lo adquirió con su esfuerzo, con su trabajo, o alguien que se lo regaló lo adquirió con un esfuerzo, con un trabajo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, al igual, nosotros fuimos creados para Él, para adorarle a Él. El problema de la humanidad es que la mayoría de los seres humanos viven ¿para qué? Para ellos mismos. No viven para Dios, viven para ellos mismos. Su Dios son ellos mismos. Aunque no tienen ahí, imagínense un nichito que dijera ahí San Eduardo Solís. Pero la realidad es de que cada uno tenemos ahí, a veces queremos tener idolatrándonos a nosotros mismos, vivimos para nosotros mismos. Entonces aquí dice: adora al Señor tu Dios. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Jesús le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, a cada momento, a cada instante. ¿Sabe qué? El congregarnos, no solamente una, sino dos y tres. Cuando le insisto, venga los viernes a la oración, asista a un grupo conexión, conéctese con el equipo de servidores. A ningún verdadero adorador le debería de costar trabajo congregarse, porque es la esencia del discípulo, que lo hacemos y vivimos apasionados para Él. Fuimos creados para Él. Entonces dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Adoramos al Señor, Él va a bendecir nuestro alimento. En la antigüedad, el sustento principal de los israelitas por 40 años, algunos creen que por 42 años en el desierto, ¿sabe qué fue? Pan y agua, el maná y el agua. Gracias a Dios que ahora comemos eso y más. A mí en especial me encanta el pan. Bueno, no cualquier pan, ustedes hacen un pan, no por adular, pero es de mis favoritos. Si no, pregúntele a mi esposa y a mis hijos y a la iglesia. Yo aquí me peleo y alego, no, que sea de ellos, que sea de Dani y Yola, de ahí para arriba. Si voy a ponerme cachetoncito, que sea buen pan, con buen pan.
El pan es bendecido por Dios. Yo bendeciré tu pan y tu agua. ¿Qué significa esto? Este principio tan extraordinario. Vea, cuando Dios ve en el corazón un auténtico adorador, Él promete bendecir su pan y su agua. El pan y el agua, ya lo dije, en la antigüedad representaba o era la dieta principal del israelita. Ahora representa nuestro alimento, nuestro sustento. Vea lo que voy a decir. Gran parte de la salud viene como resultado de la nutrición que se tenga. Dios promete bendecir nuestro pan y nuestra agua. No solo nos dará el sustento necesario para nuestra nutrición, sino que Él, que conoce el poder curativo, vea lo que estoy diciendo, de los alimentos, nos llevará a la sanidad por medio de ellos. ¿Sabe quién recibió revelación de esto que estoy diciendo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un discípulo o un hijo en la fe y un hijo en el ministerio, que fue Timoteo. Y muchas veces yo he dicho, bueno, si Pablo tenía una unción apostólica de sanar enfermos y de resucitar muertos, ¿por qué simplemente no dijo la oración y la palabra? Timoteo, sé sano y libre de tus enfermedades. Pero ¿sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Tómate un poquito de vino, Timoteo, por causa de tus enfermedades. ¿Para qué? Para que recibas sanidad. Aclaro, un poquito. Espero que no tengan como pretexto. El pastor dijo que debemos entrarle escuchó a muchito vino, que algunos no escucharon bien y que no me llamen al rato, porque créanme, sí se me han hablado ya en varios años aquí de pastor a las 2, 3 de la mañana, Pastor Eduardo. Bueno, casi ni se nota, ¿verdad?, de lo que ingirieron. Hasta huele ahí. La frase yo apartaré de ustedes toda enfermedad es realmente una promesa inspiradora y desafiante. Desafía la fe de los creyentes, desafía a que cada uno se empodere de esa verdad. Si realmente somos auténticos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad, que vivimos para agradarle a Él. Además que nos esforzamos por mantener un equilibrio en nuestra nutrición diaria. ¿Cuántos dicen amén? Vaya que es complicado. Él promete apartar toda enfermedad de nuestra vida si hacemos esto. Hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que compartirlo. Veamos Deuteronomio 7:15. 40 años después, Dios habla a la nueva generación. A la generación que Dios le estuvo hablando los textos pasados, todos murieron en el desierto por rebeldes, por criticones, por blasfemos, por querer matar a Moisés, por renegar contra Dios. O sea, bueno, la lista sigue. Como que no sirvió de mucho el que Dios apretara, y de todos modos ellos hicieron lo que ellos querían. Pero ahora Dios, a la nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, les dice en Deuteronomio 7:15: el Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Aquí hay una promesa doble: que si ellos, la nueva generación, eran obedientes a Dios, es lo mismo, el mismo discurso se lo repitió Dios por boca de Moisés a la nueva generación, el mismo que escucharon sus papás. Mira, si tú estás atento a la voz de Dios y le obedeces y le adoras y le exaltas y guardas su justicia y cumples los mandatos, estatutos, voy a apartar toda enfermedad. Pero aquí hay doble promesa. Y la primera dice, Dios mantendrá
te mantendrá libre de toda enfermedad, pero además va a reservar esas enfermedades para tus enemigos. No conviene a nadie, créame, a nadie conviene que sea nuestro enemigo. Ahorita voy a invertir lo que estoy diciendo. Cuando hay alguien que se pone en nuestra contra, que nos envidia o que nos desea un mal, o que si se considera nuestro enemigo o nos maldice, Dios está prometiendo que Dios le dijo a los patriarcas: yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Ahora, tampoco conviene que usted se considere enemigo de alguna persona, porque si usted maldice, maldecir es hablar mal. ¿Sabía usted? Y bendecir es hablar bien. Esa es la palabra bendición. Hablar bien de una persona es bendecir. Yo espero que todos los que están casados aquí hablen bien del marido. ¿Ah? Las casadas y los casados hablen bien de la esposa, porque están bendiciendo. Palabras de bendición. Entonces, pero si usted y yo llegáramos a maldecir a un hijo de Dios, aquí acarrearíamos maldición, y eso no conviene. Entonces, es bien importante que nosotros mantengamos en sujeción el pensamiento y la lengua para siempre estar bendiciendo. Salmo 107:13, ¿qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice el salmista. En angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Y me detengo en el versículo 20. Envió su palabra para sanarlos, y así los libró ¿de qué? De la fosa. Envió su palabra. Dios envía la palabra y ¿qué? Y trae sanidad a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. De las veces que Dios me ha sanado, yo he escuchado su voz y Él ha enviado su palabra. Y aunque mucha gente oró por mí a distancia, pero no hubo como tal, digamos, un superapóstol ungido que puso, no estoy demeritando eso, porque también creo que Dios sana por ese medio, que impone las manos y pues ya, así como por arte de magia, con una varita mágica, y ya se va la enfermedad. Digamos que es como la manera fácil de ser sanos. Pero el día de hoy, yo le estoy enseñando un camino, una vía que nos muestra la palabra de Dios, una vía de ¿qué? De sanidad. Cumpliendo ciertos principios, recibimos nuestra liberación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente. La primera vez Dios me dice: ¿sabes qué? Ya no tomes ese medicamento, ya estás curado, estás sanado. Es la palabra de Dios. Ahorita estamos escuchando que la palabra de Dios, Isaías 53:4. Si hay de un versículo que debemos abrazar y empoderarnos, atarlo en nuestro cuello, como lo dice la escritura ahí en Deuteronomio, atarlo en el corazón, dice Isaías 53:4: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Isaías está profetizando ¿de qué? De Cristo Jesús, lo que iba a pasar con Él en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús en la cruz? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sanados
de esa enfermedad mortal que es el pecado. Fuimos sanados en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Algo que me gusta tanto compartir de una reflexión que hace años escribió el pastor César Castellanos. Usted lo puede buscar y no recuerdo bien el libro para no mentirle, pero me parece que se llama La Revelación de la Cruz. Y el pastor César Castellanos da toda una explicación del sufrimiento de Jesús en la cruz, de los 39 azotes en su espalda, las heridas en las palmas de sus manos, en los pies, la corona de espinas aquí en su frente, el que fue arrancada su barba y que fue traspasado su costado. Solamente voy a mencionar lo de cuando fue traspasado el costado. Dice César Castellanos, cuando el soldado romano traspasó el costado de Jesús para cerciorar si ya estaba muerto el Hijo de Dios y no romperle las piernas, dice la escritura, el relato bíblico, que el soldado al traspasar con la lanza, pinchar en el costado, brotó sangre y agua. Y según la ciencia médica, dicen que esto solamente sucede cuando el corazón del que estuvo en agonía, en sufrimiento, explotó, literalmente estalló. Fue tanto el sufrimiento, el dolor que llevó Jesús en la cruz del pecado, que Él recibió el castigo que nos tocaba a nosotros. Entonces, si explotó el corazón de Jesús, ¿por qué? Por amor. Entonces, eso que hizo, esa acción que pasó ahí en Jesús, nos enseña que Él puede sanar y liberar y consolar a todo aquel que tenga el corazón destrozado y quebrantado. ¿Usted lo cree? Simplemente Jesús, Él por amor se entregó. Me gusta mucho esa alabanza de Monte Santo, que dice, que yo lo he dicho y bueno, lo enseña Andrés Corson, se lo copia a él, le doy el crédito a él. Toda alabanza es una oración cantada. ¿Usted sabía eso? Por eso debe de llegar tempranito aquí, desde las 9 o las 12, porque se está perdiendo la oración. Todas las reuniones las empezamos, es que es la alabanza. No, es oración, nada más que cantada. ¿O no ha analizado usted las alabanzas? ¿A quién están dirigidas? ¿A usted? ¿Al que está allá afuera? ¿Las oraciones a quién van dirigidas? Por eso le digo, la alabanza es una oración cantada. Y si a usted no le gusta cantar, pues a lo mejor no le gusta orar. Pero yo declaro que sí le gusta. Entonces, vamos a ver qué importante es, regresando a este punto, de lo que el Señor nos está dando a entender a cada uno de nosotros. Para recibir esa sanidad y recibir esa liberación del alma, necesitamos tener una conexión con Jesús. Necesitamos nosotros empoderarnos de esta promesa de que dice que Él llevó nuestra enfermedad, llevó nuestro dolor, llevó nuestro pecado, llevó nuestras cargas allí en la cruz. Entonces es una manera que nosotros nos empoderamos y somos sanados y somos liberados. Prometí dar versículos que no mencioné en la predicación de las 9 y ahora los voy a compartir. El Salmo 103 versículo 2, quiero que vea. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y de juventud. Tu juventud se renueva como el águila. Ve lo que dice: debemos alabar a Dios, al Señor, no olvidar ninguno de sus beneficios, porque
Él ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen eso? Por más negros, por más oscuros, por más perversos que sean los pecados cometidos en nuestra vida, si hay un arrepentimiento y vamos a la cruz, Él nos perdona. Y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro. Y créeme, esto es cierto. Dios quita nuestras dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. O sea, la bendición de Dios es integral, es completa. Él sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente. Él es la fuente de ¿qué? De riqueza. Dice, Él colma tu vida de ¿qué? De bienes. Si usted, créame, al día de hoy entrega su vida a Cristo y empieza a obedecer los principios que enseña la palabra, usted a los próximos 10 años, en el 2033, que Dios le preste vida, usted puede hacer un recuento y regresar y usted va a decir, ¿sabe qué va a decir dentro de 10 años? ¿Sabe cómo va a estar su vida? Su vida va a ser más próspera que hace 10 años. Así es. En los caminos de Dios, nuestra vida no va así, sino va así, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es en cuanto a su vida espiritual, su santidad. Y sí, ciertamente cuando alguien empieza y a lo mejor por años va a batallar con ciertos pecados y ciertos males, con el orgullo, la soberbia, el enojo, pero a medida que va pasando, si usted es fiel a la palabra, usted va a ir siendo perfecto. Y lo mismo en su situación económica. Aquí lo promete. Ahí está. Dice que no solamente Él nos va a quitar las dolencias y que va a perdonar los pecados y que nos va a sanar, sino que va a colmar de bienes nuestra vida. ¿Y qué más? Y tu juventud se renueva como el águila. Y hay un ejemplo ahí de esto. Bueno, hay varios, pero uno de ellos que me viene a la mente es de Caleb, uno de los 2 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Caleb, él, al igual que con Josué, fueron los únicos que no murieron de la antigua generación, fueron los únicos que no murieron como consecuencia de rebeldía y pecado en el desierto. Y entraron a la tierra prometida. ¿Y sabe qué dijo Caleb a los 40 años después? ¿Qué son esos? Iban a vencer a más de 20 naciones. Y sabe, esas naciones eran más altos que los israelitas, eran más fuertes. Había gigantes de 2.80, de 2.70. Aunque los israelitas hayan sido de 2 metros, pues que alguien te saque 70 centímetros, pues te ves enano, ¿no? Como La Roca, el personaje que le dicen La Roca, junto al Shaquille O'Neal, se ve chaparro. Y más si lo pones al Shaquille O'Neal junto al chino, al que mide como 2.45, se ve chaparro. Bueno, ya se puede imaginar nosotros junto a él como pigmeos, ¿no? ¿Y sabe qué dijo Caleb? A mí déjenme a esos grandulones. Y de hecho los grandulones habitaban la tierra, la mejor porción de la tierra prometida. Pues como estaban grandotes, fuertes, pues fácil expulsaron a los otros, ¿no? Pues ¿quién le va a entrar ahí con esos gigantes? Dijo que échenmelos a mí, yo me siento como hace 40 años y ya tenía 80. Ya era un viejito. Pastor, pero en aquella época, no, en aquella época a los 80 ya eran viejitos. En ese tiempo. Poquito más,
Algunos 500 años atrás duraban más tiempo, pero en esa época ya eran viejitos. Pero él se sentía fuerte y estaba fuerte. Pero aquí se cumple la promesa. Tu juventud se renueva como el águila. Ahora en Proverbios 4:21 nos dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de todo el cuerpo. Ve lo que dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas, o sea, obedécelas muy dentro de tu corazón, ellas dan vida a quien las encuentran, son la salud de todo el cuerpo. Por el simple hecho de obedecer, guardar la palabra de Dios, los mandatos de Dios, vamos a tener salud en nuestro cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Cuida el corazón. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que esté frente a ti. ¿Sabe que la psicología apareció miles de años después de que se escribió este versículo? Y la psicología le copió aquí, a esta parte de la palabra. Dice: mira tus ojos en lo que tienes que. ¿Sabe por qué mucha gente al día de hoy está enferma? Porque tiene su vista en el pasado. ¿Por qué hay tanta gente deprimida? Sin fuerza, sin energía, se levanta sin ganas de vivir. ¿Por qué? Porque tiene su vista atrás. La depresión tiene que ver con tu pasado. Ay, es que me hicieron, o es que hice. Una de dos: o remordimiento por lo que hiciste, como Tom Cruise en El último samurái, que tenía pesadillas en la noche y ahogaba sus penas. ¿Por qué? Por sus crímenes que él cometió. No lo dejaba dormir por asesinar a niños y a mujeres. O una de dos: por lo que hiciste, o por lo que te hicieron, o por lo que perdiste. Y dice aquí la escritura: pon tu mirada en lo que tienes por delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. ¿Qué tenemos por delante, familia, como hijos de Dios? Las promesas, la esperanza de estar con Él por la eternidad. Entonces ya no te atormentes, ya no sigas más enfermo por tu pasado. A veces creemos que la enfermedad nada más es física, pero hay enfermedad mental, emocional. Estás allá en el pasado. Dice aquí, por eso dice: no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Y dice: sobre todo, guarda tu corazón. No albergues resentimientos, no albergues rencores. Si albergamos rencor, resentimiento, es guardar basura, carne putrefacta en el corazón, y que va a gusanar, va a empezar a heder, va a empezar a enfermar. ¿Cierto o no? Como hace medio kilo de carne putrefacta, gusanada, ¿qué va a pasar con su intestino? A lo mejor hasta los gusanitos se van al torrente sanguíneo, ¿verdad? A nadar por ahí. O la salmonela. ¿Por qué me ve tan serio esta tarde? Dice: el pastor le dieron doble café, doble shot. Últimos dos versículos. Bueno, no leí el versículo 26. Endereza las sendas por donde andas. Endereza. Allana todos tus caminos. O sea, corregir, o sea, endereza las sendas por donde vas. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Apartarnos de la maldad, hay sanidad. Salmo 147:3. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas.
Jeremías 17:14. Una oración, una petición del profeta Jeremías: sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, Señor, y voy a ser sano. Si Dios nos sana, seremos verdaderamente sanos. ¿Usted lo cree? Termino con este testimonio. Hace pues ya casi 27 años dije, a ver los chavos, ya llovió, ¿verdad? Todavía ni nacías, Rica. Algunos de los que están aquí todavía ni para cuándo nacieran. Todavía yo estaba soltero. Tuvimos un grupo Conexión nomás voy a decir las iniciales del pueblito aquí en las colonias aquí de Villa Jiménez. No voy a decir la familia por respeto a esa familia. Y yo sé que fueron sinceros. Ya murió ese matrimonio. Y ocasionalmente venían a la iglesia, pero ellos abrieron la puerta de par en par de sus casas para predicar la palabra. Muchos niños, a veces, híjole, era la locura tener tantos niños. Y algo en esa época, en ese tiempo, yo insistía mucho en orar por la gente, por los que estaban enfermos, y imponer mis manos. Y había un señor ahí de los que iban al grupo con una situación, con llagas varicosas en sus piernas, que olía feo, o sea, de aquí a 3-4 metros. Y era una bendición, siempre nos pedía la bendición: pastor, ¿puede orar por mí? Y si a 3 metros olía, imagínense, ¿puede poner sus manos aquí en mis? Claro que sí. Hasta su pantalón manchado de la pus, o sea, erupcionaba pus con sangre. Yo ponía mis manos y yo le decía al Señor que sean las manos de Jesús a través de mí. Y créame que tantas veces vi este varón que llegaba a la reunión casi sin poder caminar por el dolor. Literalmente él salía casi corriendo. O sea, literalmente era sanado. O sea, de esas veces que, claro, o sea, tú crees en Dios, confías en Dios, pero a veces confieso, soy sincero, que me pasaba como le sucedió a esta muchacha Rode cuando estaban orando por, ay sí, Señor, libera a Pedro, y Pedro ahí en la cárcel: suéltalo, Señor, haz un milagro. Y de repente viene un ángel y lo saca de la cárcel y ¿quién es? Va esta Rode, y pues yo soy Pedro, ábreme. Y le dice Rode: oye, es Pedro el que está hablando. O sea, al mismo tiempo estás orando, estás pidiendo un milagro, pero cuando lo ves como que ¿será o no será? Y salía caminando, salía sano el hombre. Y a los 8 días, pero ¿sabe qué pasaba? Que a los 8 días otra vez llegaba ese hombre sin poder casi caminar: pastor, ¿puede orar por mí? Y otra vez supurando esas llagas y todo. Entonces se volvía como un círculo vicioso, Yo oraba, imponía mis manos sobre él, era sanado, pero a los siguientes 8 días otra vez estaba igual, o hasta peor. ¿Qué era lo que estaba pasando con este hombre? Era sanado por la oración de fe, porque él se acercaba con fe a Dios. No era fe en mí, y yo le pedía a Jesús: Dios, tú eres el que lo haces, yo no puedo ni quitarle el dolor de cabeza ni a una mosca, pero tú puedes sanar hasta levantar a los paralíticos. ¿Sabe qué era lo que pasaba con este hombre? Que le faltaba ¿qué?
romper las maldiciones generacionales, romper maldiciones de idolatría, de homicidio, de tantas cosas. A medida que fuimos discipulando, que fuimos pues enseñando la palabra, fuimos enseñando a este hombre que tenía que ir cortando con varias cosas. Llegó un momento donde yo dije, el milagro en este hombre va a ser cuando yo llegue y él me vea, que no me pida que ore por él, sino porque él encontró la sanidad en la obediencia a tu palabra. Y así sucedió. Entonces, digamos, tú y yo tenemos hay dos maneras de recibir la sanidad. Una, digamos, la fácil es que tú acudas, que tú vayas y te arrimes a alguien que tiene el don de sanidad y llore por ti y tú seas libre. O la otra, que tú cumplas los principios de Dios, los cuales te van a llevar a ella. ¿Cuál cree que sea mejor? Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, porque yo sé que tú nos das tu palabra, porque tú nos enseñas los principios eternos donde podemos encontrar esa sanidad en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Nos enseñas a que debemos obedecerte, que debemos escuchar tu voz, que debemos de practicar la justicia, que debemos, Padre amado, poner nuestra vista, fijar nuestra mirada al frente, ya no en el pasado, ya no en ese pasado oscuro, en ese pasado amargo que nos hizo daño o en el pasado donde hicimos daño, sino poner nuestra mirada en lo que está adelante. Dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, olvido lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante, al supremo llamado que me ha hecho mi Padre Celestial. Oh Señor, pido por cada uno de tus hijos, pido, Padre, para que ellos en practicar y cumplir los principios de tu palabra encuentren la salud, encuentren la sanidad. Padre, en la cruz ahí encontramos la provisión de sanidad, sanidad en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, en nuestra alma. En obedecer tu palabra, Señor, hay sanidad. En adorarte, porque tú prometes, Señor, si te adoramos y te adoramos en espíritu y en verdad, tú vas a bendecir nuestro pan y nuestra agua y vas a apartar toda enfermedad de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Y si hay alguno que en esta hora tiene el corazón lastimado, tiene el corazón destrozado por alguna situación presente, yo pido que tú lo sanes, que tú les sanes, Señor. Tú eres especialista en sanar los corazones destrozados. A lo mejor hay cosas que no te dejan estar en paz por cosas que tú hiciste o por cosas que tú haces. Entrégaselo a Él. O por cosas que pasaron ahí en tu vida, pero eso ya pasó. Dice la Escritura, pon tu mirada en las cosas que están al frente. Y al frente están las promesas de amor, las promesas de sanidad. Y sí, Padre, ahora, Señor, yo me empodero de esas promesas. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile, Padre, yo me empodero de esas promesas de sanidad. Yo soy un adorador que te adora en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por bendecir mi pan y mi agua. Gracias, Señor, por apartar toda enfermedad de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Tú lo prometes, Señor. Tú lo prometes.
Tú prometes esos principios eternos en tu palabra. Yo quiero perseguirlos. Y ahora, Señor, si hay alguien herido en su corazón, yo te pido que tú los sanes. Que tú los sanes. Que sanes su mente, su corazón, su espíritu. Te damos gracias, papá. Te exaltamos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Gracias por estas promesas de sanidad. Y cada uno de tus hijos, yo pido por cada uno de tus hijos que actualmente está padeciendo alguna enfermedad física o alguna enfermedad en su mente. Yo te pido que los toques con el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que ellos se empoderen de estas promesas, que se empoderen de estos principios que traen sanidad. Porque tu palabra, Señor, es poderosa para sanar, para curar, para quitar todo mal, todo cáncer, para quitar todo lupus, para quitar toda diabetes, para quitar toda colitis, para quitar cualquier trastorno mental. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hay esa sanidad, hay esa libertad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le guarde.